Muy buenas tardes, bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en nombre de Alfaguara y Penguin Random House. Gracias por estar con nosotros en la presentación de Línea de Fuego, de Mm. Arturo Pérez Reverte, quien nos recibe allá en nuestras oficinas en España. Arturo, bienvenido a tu feria que tanto te quiere. Muchas gracias, muchas gracias. Mm. Bienvenido y bienvenido con este libro y bienvenido también Julio Patán, que va a estar en conversación con Arturo acerca de Línea de Fuego. A Julio ustedes lo conocen, escritor, editor, conductor de radio y televisión. Lo disfrutamos con Nada más por convivir, ahí en Heraldo, y lo disfrutamos también como titular de Hora 21 en Foro TV de Televisa. Julio, muchísimas gracias. Sin más, te dejo el micrófono. Gracias, Mayra. Hola, Arturo. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Gracias por recibirme. Gracias. Mira, empezaré por decir esto, Arturo, a ver si estás de acuerdo conmigo. A ver, para quien no conozca el libro, que serán pocos a estas alturas, lo que encontramos es un mosaico de voces que representan muy bien, yo creo, a las principales facciones, digámoslo así, que chocaron en la Guerra Civil Española. Eso en el contexto de la batalla del Ebro. Encontramos requetés, que eran gente muy rara, ahora que lo pienso, falangistas, la temible Legión y, por supuesto, en el llamado bando republicano, que para ese momento era casi un bando soviético, un bando dominado por los comunistas. Todos estos en conflicto, ya les digo, en un lugar que no existe, pero que sí existe, dentro del contexto de la batalla del Ebro. Ya hablaremos espero, Arturo, de varios temas relacionados con el modo en que entendemos la guerra civil y sus facciones. Pero, a ver, lo que haces es, como otras veces, porque es muy tuyo también este tema, acercar la lupa a aquellos que pelean en el frente, que es una manera no solo de comprenderlos, sino creo que incluso de simpatizar con ellos. Ahora lo discutimos. Después vamos a la guerra civil y tal. Lo primero que yo te diría es, este es el libro de un lector de literatura clásica. A ver, la literatura, por lo menos en Occidente, casi empezó acercando la lupa a los soldados. Esos son los griegos, eso es Guerra y Paz, eso es Pérez Galdós en algunos momentos, eso es Vasily Grossman en el siglo XX. Creo que también está ese lector de clásicos por ahí, ¿no? Bueno, soy un lector fundamentalmente de clásicos. Cuando trabajaba en esta novela, recordaba, yo en el colegio, o sea, estudié latín y griego y traducía a Homero y traducía a Virgilio y a Jenofonte. Y cuando trabajaba en esta novela y cuando me movía con imágenes y con figuras y con situaciones, a veces, salvando las inmensas distancias con Homero, evidentemente, pero recordaba las imágenes de la Ilíada y de la Eneida, ¿no? Entonces, en cierta forma, sí es verdad que esa formación clásica, ese recuerdo, ese rumor lejano y agradable y grato de los clásicos que traduje cuando era jovencito de 15 años, es evidente que a la hora de contar un fresco militar grande, épico, de grandes dimensiones como este, es evidente que tenía que estar ahí de alguna forma sosteniendo por debajo la trama de la historia. Sí, que no irrumpe, ¿eh? No es que, ojo, no es que sea un libro lleno de referencias a clásicos ni nada, pero se siente, ¿no? Se siente eso ahí. De hecho, tienes pocas referencias literarias explícitas. Un par a Hemingway, creo que tu antipatía la comparto yo también, pero no la dirás. Pero no pude dejar de recordar a un, para mí, estupendo escritor español, en el sentido más amplio, que es Chávez Nogales. Poco conocido en México, a propósito, y fíjate que, referencia personal rápida, para los que venimos del exilio español en México, para aquellos como yo, cuyos abuelos vinieron de España, escapando del franquismo y tal, Chávez Nogales fue una sorpresa, porque de pronto, y esa es la esencia de tu libro, de pronto tenía la capacidad de ver sin anteojeras ideológicas, en su humanidad, esa guerra infame y atroz también, ¿no? Sí, Chávez Nogales era un reportero muy moderno para su época, que supo ver muy bien lo que llamamos nuevo periodismo. Él ya lo hacía en los años 30, lo inventó él realmente, ¿no? No es una cosa de ahora. Entonces, su sombra, digamos, ha estado
planeando de forma benéfica sobre todo esta novela. Y es porque él fue un hombre de izquierdas, republicano, que trabajó para la República, pero en un momento determinado, horrorizado del baño de sangre de unos y otros, horrorizado de la barbarie de unos y otros, asustado, temeroso de unos y de otros, lo dice, tanto miedo me daban los bandidos del tercio como los analfabetos anarquistas. Entonces él huye de España, se va de aquí, se exilia, dice que ya no se siente próximo a ninguno de los dos bandos. Es esa especie de mirada lúcida, culta, amarga del español que se da cuenta de que siendo como es de izquierdas, aún así el disparate republicano ha ido ya a unos extremos que son ya imposibles de controlar. Y dice, de esto ha sido un dictador, saldrá uno, será de derechas o de izquierdas, pero habrá un dictador y no quiero estar aquí cuando eso ocurra. Y se marchó. Pero bueno, digamos que Chávez Nogales, que es un hombre que fue ninguneado porque no era ni de unos ni de otros, estuvo muy apartado del imaginario español. En los últimos 20 años hay algunos Chávez Nogalistas que lo hemos, digamos, recuperado, y entonces en su presencia, su trabajo, su mirada, digamos, ha estado muy presente en una especie de, digamos, como digo, de padrino, de padrinazgo, de buena imagen, de buen protector sobre el desarrollo en general de esta novela. Tú, ya he visto por ahí en algunas notas de prensa en España y tal, que predeciblemente metiste ruido en el ambiente, ¿no? Parece ser que cuando no entendemos no sé si el mundo, pero al menos la Guerra Civil Española en blancos y negros, y el blanco y el negro es según del lado que te pares, parece que todo el mundo queda inconforme, es una cosa notable, ¿no? En realidad lo que haces, y repito, es algo, yo creo que es uno de los elementos clave de tu literatura, es acercarte, a ver, no a los grandes movimientos sociales, a los grandes marcos ideológicos o tal, sino a los individuos. Y arrojar una mirada, quiero insistir en esto, a ver si estoy bien, no solo comprensiva, eso sin duda, sino incluso de simpatía. Me parece que quieres a tus personajes en este libro. Sí, la Guerra Civil Española a mí me entra por tres vías, digamos. Una porque mi familia hizo la guerra con el bando republicano. Mi padre, mi abuelo, mi tío la hicieron con ellos. Y me la cuentan cuando yo soy pequeño. Y en el año 51. Yo todavía vivo esa memoria directa de los protagonistas de la Guerra Civil. Después leo la Guerra Civil, leo mucho, mi biblioteca es amplia y ahí tengo libros de memorias, ensayos, una buena, no sé, voy a tener unos 500 libros sobre la Guerra Civil aproximadamente, los que he usado buena parte para esta novela. Y después hay un tercer factor. Yo como reportero hice guerras, hice 18 guerras, de las cuales 7 eran guerras civiles. Sí, sé lo que es una guerra civil, la he vivido de cerca, ¿no? Pero bueno, digamos, con esos tres elementos me he venido a mi novela. ¿Qué pasa? Que en este momento, al haber muerto la gente que hizo la guerra civil, al haber desaparecido, digamos, los testigos directos, la guerra civil ha quedado como una herramienta. Voy a irme a otro punto antes de seguir adelante porque es importante. Cuando uno ve la guerra civil desde fuera, está muy claro. Una vez desde arriba, históricamente, bando republicano legítimo, bando nacional, bando franquista ilegítimo. Eso está claro. Pero cuando te acercas a los seres humanos, ya ves chicos de 17 años, padres de familia, gente desgraciada que están ahí con el fusil, gente que ha caído allí por azar, por muchas razones. Ya no está tan claro, ¿no? Entonces yo quería justamente, basándome en todos esos testimonios, como te digo, que tengo, personales, familiares y literarios, decirle al lector, mira, la guerra civil fue un sitio muy complicado, no fue una línea de buenos y malos, no fue aquí malos todos y aquí todos buenos. Fue muy complicada, muy complicada. Entonces, voy a ponerte personajes de los dos bandos y quiero que cuando lleves leídas 50 páginas ya te importe un bledo, te da igual si es de uno o de otro. Quiero que sea la peripecia humana, la tragedia del ser humano enfrentado a la guerra, lo que te interese, ¿no? Entonces, bueno, esa novela no se había hecho. Hay muchas novelas, muy buenas algunas, sobre la retaguardia, la represión, todo eso lo conocemos muy bien. Pero del frente de combate se ha hecho muy poco. Y entonces, bueno, yo quería llevarme al lector, ven conmigo, ven. Voy a que veas cómo tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tío Manolo, tu primo Juan, cómo ellos estuvieron luchando y sufriendo. Esa era la idea de esta novela. Y pasear al lector directamente por el campo de batalla. Fíjate que decías, es también tu experiencia como corresponsal de muchísimos años. Y ¿sabes qué? Sí. No es infrecuente que uses
corresponsales, reporteros como personajes. Bueno, tienes toda una novela protagonizada por ellos, que es Territorio Comanche, pero más allá de eso, uno sí siente, yo no he estado en ninguna guerra, pero huele a guerra, sabe a guerra, sensorialmente es una novela muy potente, me parece a mí, con muchos de esos momentos que se te quedan como grabados. Y sí, creo que para eso es, no sé si indispensable, pero casi haber estado en guerras. Eso lo logra el Arturo Pérez Reverte, que fue corresponsal, supongo. Hay una parte de la novela que no me ha contado nadie. Cómo huele la guerra, cómo te sientes el frío, el hambre, los piojos, la miseria, la noche, la incertidumbre, esos amaneceres grises, esas noches inciertas, eso, cómo se oye, cómo suena la guerra, cómo la sientes, ¿no? Todo eso es experiencia personal, eso no me lo ha contado nadie. Pero digamos que esa es la parte, digamos, realista que aporto a la narración, esa es la parte de recuerdos personales, la parte, digamos, biográfica. Es así, es así. Eso, digamos, el peso personal es mucho a la hora de escribir situaciones. Porque, insisto, es el lado humano que más me interesaba, como te he dicho antes. Fíjate que ahora que hablas de los testimonios y los testimonios que tú lograste recabar, los que escuchaste, ¿no? Como descendiente de veteranos de guerra, no quiero hablar de mí, pero en este caso es importante por lo siguiente. Yo también vengo de 4 abuelos que llegaron a México escapando del franquismo después de la guerra. Pelearon la guerra, ¿no? Un comunista duro, que era mi abuelo paterno, de familia completamente obrera, nada del exilio de élite, digamos. Y mi abuelo materno, que estuvo más cerca de Manuel Azaña y etcétera. Comento esto, un abogado, un hombre muy culto y etcétera. Lo comento porque entre ellos, como entre los abuelos de los chicos que iban conmigo a la escuela, que también eran veteranos de la guerra civil, era muy difícil extraer testimonios de la guerra, muy difícil, no hablaban. Yo lo intenté mucho, ¿no? Porque pues uno quiere saber. No había manera, ¿eh? ¿Sabes por qué? No nos querían envenenar. No querían que sus hijos y nietos heredasen el rencor, la amargura, el dolor, la soledad. Querían que estuviésemos limpios de cabeza, no tuviésemos odios y que tuviésemos la capacidad de reconciliación, capacidad de convivencia. Eso querían y por eso nos ocultaron, digamos, o procuraron que no contaminarnos con ese discurso ideológico tan... Porque además hay otra cosa que es cierta. Los que vieron la guerra de verdad, los que la vivieron, saben que en la guerra civil, muy poca gente murió en el frente luchando por las ideas. Los hubo, sin duda los hubo, y muy dignamente. Pero la mayor parte era gente que estaba allí por 1000 razones, por azares. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, mi padre y mi tío, que eran chicos, digamos, de buena familia, de la burguesía bien situada mediterránea de Cartagena, lucharon con la República porque les pilló en ese bando. Y mientras que mi suegro, que era un joven de izquierdas, republicano, luchó con los nacionales porque le pilló en ese bando y fue herido en combate. Es decir, mucha gente se cambiaba de bando, o sea, era una guerra complejísima. Entonces, claro, cuando ahora los políticos españoles trazan líneas, dicen, estos eran todos buenos, todos estos eran malos, unos y otros, ¿no? Pero bueno, pues les falta ese conocimiento. Entonces, lo que a mí me ha empujado a esta novela, sobre todo, ha sido ver cómo la guerra civil ahora la están contando en España políticos de 25 y 30 años, o gente, o tuiteros de 30 años o de 20, que ni la leyeron, ni la conocieron, ni se la contaron. Están contando una especie de guerra civil que ellos se imaginan que nada tiene que ver con la guerra civil real, donde contaba menos, insisto, la ideología que el cigarrillo, la comida, el calentarte, el poder dormir, la supervivencia, ¿no? Entonces, ese aspecto humano, yo quería devolver a la guerra civil a su aspecto humano, al ser humano, ¿no? Y es lo que he intentado con Línea de Fuego. Sí, bueno, yo recuerdo mucho al tío abuelo de un amigo mío que él quedó en las cárceles franquistas por muchos años, era anarquista, había perdido una mano intentando volar no sé qué cosa, tipo muy simpático, y de verdad, después de años en las prisiones franquistas y de además vivir bastante pobre, como suele vivir la gente que abandona las guerras, es verdad, se tomaba el café 2 o 3 veces a la semana con un par de veteranos de la División Azul. Es decir, también creo que eso es tu libro, porque hay momentos de profunda empatía, no solo del autor hacia sus personajes, sino de los personajes hacia sus rivales, hacia sus enemigos, ¿no? Se dieron muchos casos de eso.
Una guerra civil como la nuestra fue una guerra donde había rencor y también complicidad. Había odio, enemistad y también había comprensión. Sabían, hasta eran de los mismos pueblos, en las trincheras. Ahí hay alguien que sabe Tomelloso, yo soy, ¿cómo te llamas? Manolo, Manolo tal, sí. Se conocían, tenían amigos comunes, tenían recuerdos comunes, habían bailado en la verbena con las mismas novias, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, se cambiaban tabaco en las cosas del combate y hay casos concretos. Hay un caso que yo recojo en la novela, pero que es real. Hubo un ataque durísimo en un lugar llamado Villalba de los Arcos, donde los requetés, los jóvenes carlistas, atacaron y fue una matanza, los mataron a casi todos, ¿no? Y los que llegaron casi hasta la posición republicana. Entonces, una vez llegaron, paró el combate y dijeron: podéis iros, chavales, le habéis echado muchos huevos. Y los dejaron irse, no les dispararon, ¿no? Admirados por el valor de los otros. Eso era muy frecuente, se daba mucho. Entonces, por eso, cuando hacen estos discursos maniqueos de que todo está blanco, rojo, azul, blanco, negro, me da mucha risa o me da mucha indignación. Pero por eso, ¿no? Una guerra muy compleja y sobre todo muy humana. Entonces, ese factor muy humano, esa alta densidad humana de la Guerra Civil Española es la que he querido recuperar en este libro. Y además, demostrar que se puede respetar al adversario, porque hay una cosa que está ocurriendo ahora, y no solamente en España, sino en las redes sociales, en Twitter, en el mundo en general, en México está ocurriendo también, y es que al adversario ya no se le respeta, ya no se le escucha. Ahora lo queremos silenciado. No, que no hable, que se calle. No, pero es que mire usted, no, que no hable, taparle la boca, exterminado, silenciado, apartado, ¿no? Machacado para que no respire siquiera. Eso es muy peligroso, porque mi abuelo, mi padre, la generación de ellos, la generación de tus padres y tus abuelos, escuchaba al adversario. Podía no estar de acuerdo, podía discrepar, podía incluso matarse, como ocurrió en la guerra civil, si hace falta. Pero escuchaban, lo conocían, sabían quiénes eran. Ahora queremos matar, silenciar a aquellos a los que no conocemos. Ni siquiera le damos oportunidad de expresarse. Y eso es gravísimo, está ocurriendo en todas partes. Y es una de las razones por las cuales yo creo que esta novela encierra un poco eso, ¿no? Es decir, hay que mirar a los ojos del adversario, hay que saber a quién matas, aunque lo mates. Hay que saber con quién luchas, aunque luches. Hay que saber a quién le das el cigarrillo cuando se lo das. Hay que saber, porque si sabes, si comprendes, si escuchas, entiendes. Y eso permite, como tú decías, que después tu abuelo tomara una cerveza con el del otro bando. Ahora eso sería imposible. Y eso, bueno, yo no pretendo cambiar el mundo, solo soy un novelista, ¿no? Pero intento con mi pequeña parcela que tengo, que es esa parcela narrativa de mis novelas, intento que eso en este caso ocurra. Miremos al adversario y comprenderemos que se nos parece mucho más de lo que creíamos. Bueno, además, miras a toda esa gama de personajes, también con lo de, voy a tener cuidado con lo que voy a decir, pero a ver, es evidente que personas que tenemos, digamos, una formación o una tendencia naturalmente democrática y tal, pues no comulgaremos con la Falange o con los requetés o con los comisarios políticos estalinistas que pegaban tiros en la nuca, ¿no? Pero también hay un esfuerzo de comprensión de todas esas manifestaciones de la política, por decirlo así. Es decir, tampoco es una descalificación a rajatabla lo que vemos en tu novela. Hay un esfuerzo, yo creo que de fidedigno interés por entenderlo. La Falange, por ejemplo, creo que es una cosa mucho más compleja de la que imaginamos, ¿no? Sí. Sin duda, sin duda. Es que fíjate, es que hay un factor que olvidamos a menudo. Claro, es que estamos acostumbrados a juzgar la historia con ojos del presente y eso a veces no es muy lúcido. Y explico por qué. En el año 36, 37, en el año de la Guerra Civil, palabras como fascismo, comunismo, nazismo, nacionalsocialismo, falangismo, anarquismo, aún no tenían la lectura que tienen hoy. Aún no habían mostrado sus lados oscuros. Aún eran movimientos nuevos, modernos, era la modernidad. Un falangista, aunque ahora suene raro, era modernísimo y un comunista lo era también y un anarquista también lo era. Eran movimientos sociales que pretendían cambiar el mundo. Entonces había mucha gente honrada que creía en ellos. Aún no se había visto a Auschwitz, ni se había visto a los gulags, ni se sabían muchas cosas que luego se supieron. Entonces, digamos, todavía había una especie, digamos, de virginidad ideológica en mucha gente, ¿no? Y eso hizo que mucha gente honrada combatiese creyendo que el fascismo, que el falangismo, que el comunismo, el anarquismo, el socialismo eran doctrinas buenas para la humanidad. Entonces, ahora ya sabemos que no lo eran, o no lo eran exactamente como nos contaban, ¿no? Pero entonces aún no estaba eso experimentado. Entonces es importante verlos con los ojos de entonces, no de ahora.
Yo no puedo a un joven de 17 años decir, ese hijo de la chingada fascista. Pues en aquellos momentos, un chico de 17 años, un estudiante que veía que con el falangismo cambiaba mejor España, o un comunista, a eso me refiero, ¿no? Entonces, esa capacidad de ver al adversario de esa manera, hay que irse al momento aquel para verlo así, ¿eh? Y eso es también lo que pretendo en la novela. No dar una lectura moderna, que un falangista, un fascista parezca pues como un tío que tiene fe en el fastidio para cambiar el mundo para bien, ¿no? Y era verdad. Eso es complicado de entender ahora, es complicado. Pero bueno, pero diablos, pues ir al colegio y estudiar, yo que sé, aprender, pensar, debatir, no que sé, que haya debate, que haya... O sea, no podemos decir, como era... Es más, diría más, fíjate, como era nazi, en el año 36 era un hijo de la... Bueno, un momento, en el año 36 había nazis que creían que eso era bueno y había comunistas que creían que eso era bueno y anarquistas. O sea, no. Ahora sí, ahora sabemos. Pero aún no se sabía. Pero bueno, cuidado al juzgar. No juzguemos con tanta facilidad. Estudiemos, miremos, escuchemos. Ahora, por la conversación que hemos llevado, podría parecer que se trata solo de una especie de novela de ideas o algo así. Ojo. Al contrario. Es una novela de guerra. Es una maravilla porque tiene una cadencia, tu novela, me parece a mí. Es decir, va subiendo como un vértigo según se aproxima el final de la novela, porque también es una novela, voy a usar un término que suena muy frívolo, pero no, en el sentido más profundo es una novela de acción. Es una novela bélica. Sin duda. Sí, es una novela de acción. O sea, las ideas están de fondo. Las ideas están como escenario inevitable para una historia como la Guerra Civil Española. Las ideas, la retaguardia, todo ese complejo fondo está. Pero lo que está contando es cómo la gente lucha, sobrevive, muere, mata, huye, ataca, se retira, sueña, tiene miedo, tiene valor, tiene coraje. Es una novela de movimiento, de gente. Hay 8 personajes principales y unos 7 u 8 secundarios y todos ellos se están moviendo continuamente en los dos bandos. Es así. No, luego no es una novela de ideas en absoluto. No, yo no hago novelas de ideas. Lo que pasa es que la acción puede tener moverse en un marco de ideas, evidentemente, y esa guerra tenía un fondo ideológico indudable. Pero me interesan los personajes lo que hacen, no lo que piensan. Lo que piensan condiciona lo que hacen. Yo estoy contando lo que hacen. Y esto además aplica, creo que, a la mayor parte de tu obra como novelista. Es decir, hay muchas novelas, digamos, situadas en un contexto histórico, a la triste, Falcó, que también tiene que ver con la guerra civil, además, etcétera. Pero eso siempre está ahí al fondo. Es decir, ahí lo que está, creo yo, es el lector de, no sé si llamarla así, pero digamos de literatura de aventuras también. Bueno, no solamente aventuras, no. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que yo soy parte... Hay muchas maneras de contar una historia. Te pongo un ejemplo. La Reina del Sur, es una novela en México muy conocida, La Reina del Sur. Han hecho teleseries, tal, es una novela que se sigue vendiendo. Estoy muy orgulloso de mi novela mexicana. Con un amigo mutuo que es el Batman Güemes, a propósito. Ah, sí, César, sí, claro. Ahí sale. Buen amigo. Bien, entonces, La Reina del Sur es una novela que cuenta la historia como una chica analfabeta de Sinaloa termina siendo una importante traficante, ¿no? Y cuenta al mismo tiempo cómo una mujer en un mundo de hombres lucha, se venga y llega a donde llega. Bien. Evidentemente hay una idea de fondo, el narcotráfico, la opresión machista, la miseria, la pobreza en México, la corrupción de los estratos de poder, pero todo eso está de fondo. Pero yo lo que cuento todo eso lo cuento mediante la acción de Teresa Mendoza. O sea, al contar la acción estoy contando lo demás. En esta novela pasa lo mismo, en esta novela ocurre igual. Yo estoy contando acciones, hechos, pero esos hechos explican ideas. Yo no pongo la idea en la novela, yo no soy un ensayista ni soy un filósofo, soy un narrador. Entonces, utilizo los hechos para contar mundos, explicar ideas, pero siempre a través de la acción. Entonces, es una novela de muchísima acción, de mucha acción, sin duda. Tiene una... A ver, te lo voy a preguntar así. La batalla del Ebro fue una batalla que costó muchísimas muertes, probablemente unas 20.000 o por ahí, y además se extendió en un pedazo de España bastante grande, digámoslo así, y complejo, digamos, geográficamente. Volvió el reportero Pérez Reverte y dijo,
¿Me voy a ver el escenario de la batalla del Ebro? Me da la impresión de que sí, porque te noto muy familiarizado con el terreno. Eso no se ve en un mapa, vamos. Sí, no, estuve allí porque es cuando estás, mira, la guerra es un lugar muy complejo donde la guerra es una geometría extraña donde ocurren cosas relacionadas con los seres humanos y con el paisaje. Eso condiciona la guerra. Entonces, bueno, era muy importante para mí estar allí y ver, ¿no? Ver si esta colina protege, si aquel río dificulta, si esta vaguada, si hay árboles que son almendros o son hoja perenne u hoja caduca, porque si hay hoja caduca no hay vegetación, con lo cual te ven si disparan. En fin, hay un montón de factores topográficos que eran fundamentales para poder mover a mis personajes con naturalidad, ¿no? Entonces, bueno, me fui allí y estuve mirando. Fui a los lugares, caminé, recorrí los sitios, subí las cuestas, llegaba y decía, bueno, si yo estuviera aquí, ¿dónde me dispararían desde allí? Me protegería allí, o correría por allí. Claro, ahí tengo mi experiencia como reportero, lo he vivido muchos años, digamos, tengo el hábito de mirar la topografía de una manera práctica, ¿no? Eso lo tengo ya incorporado. Entonces, bueno, pues digamos, apliqué a ese escenario pacífico, de pájaros, de vides, de olivos, de pueblos tranquilos, apliqué la memoria de la guerra y también apliqué mi propia memoria para hacer vivir ahí mis personajes. Fue muy importante, la visita a lugares fue muy importante. Oye, y también con el armamento, porque claro, es importante, no es igual que te dispare con un fusil o que dispare con un mortero, o que tú lleves un fusil o lleves una ametralladora. Entonces, a algunos amigos coleccionistas de armas antiguas les pedí que me prestaran las armas de la guerra civil, las tuve en casa, las montaba y desmontaba, las llevaba, me las colgaba, para ver qué se siente, porque claro, no es lo mismo correr con 3,5 kilos de peso de un fusil, más la munición, más las granadas, que correr con zapatillas de deporte. Entonces, todo ese tipo de cosas, de sensaciones personales, las fui obteniendo así para volcarlas en la novela. Tiene una peculiaridad la batalla del Ebro, creo que tú lo has comentado también, y es una batalla inútil, es decir, no tenía, digamos, un sentido estratégico. Me recuerda también un poco la batalla de Stalingrado, que fue un disparate de Hitler, que acabó costándole la guerra, ¿no? Pero una de las cosas que acaban cayendo así como una losa es que estás contando, bueno, una masacre brutal, ¿no? Una dimensión del sufrimiento humano muy pocas veces vista, a cambio de nada, es decir, del empecinamiento de los que mandaban, ¿no? Sí, la operación se inició para el ejército republicano poder parar el avance franquista, pero enseguida se vio que no se podía. O sea, al cabo de 15 días estaba claro que ya esa batalla ya no tenía sentido. Entonces, en vez de parar, fue muy español, todos se empeñaron. El choque de carneros, no, yo por cojones, pues ya que por cojones, y venga, y echando carne a la hoguera. Duró 3 meses y medio y murieron 20.000 personas, 20.000 chicos de 17 años, de padres de familia. ¿Te imaginas cuánta inteligencia, cuánto talento? ¿Te imaginas cuántos arquitectos, ingenieros, científicos, músicos, escritores, abogados, políticos desaparecieron allí? ¿Cuánta maravilla se perdió de esa forma tan infame y tan idiota en esos 3 meses y medio de carnicería, ¿no? Pero se convirtió en un choque muy español. Ya que yo no gano, que no gane el otro. Ya que yo me quedo tuerto, que el otro se quede ciego. Entonces fue enzarzarse como una pelea de perros dura, terrible, en que pagaron, como siempre, los pobres desgraciados, y los que estaban en la retaguardia, los que estaban moviendo los hilos, esos no estaban allí. No estaban allí. Bueno, lo representa particularmente bien Ginés, un carpintero que básicamente durante toda la novela lo que está intentando escapar, ¿no? Sí, así es. O sea, yo quería uso personajes que me valen como claves de otros personajes. Y entonces este es el soldado que está allá a la fuerza, que quiere escapar, que no quiere estar allí, le importa un bledo nacionales o rojos, pero se ve obligado a estar todo el tiempo luchando, aunque él está todo el tiempo huyendo, ¿no? Y eso es muy frecuente, ¿no? Y mira, yo en las guerras que he visto he visto muy poca gente luchando voluntariamente. Algunos había, y algunos con ideas, ¿no? Y que luchaban por la patria, la bandera, o una idea, pero la mayoría estaban obligados, la mayoría estaban porque querían estar. ¿Tú ves que en la Revolución Mexicana todos querían ser revolucionarios? No, la mayoría estaban porque en su pueblo llegaba y decía el general, venga vosotros conmigo, con Villa, o con Zapata, o con Huerta, o con quien sea. Iban allí y les tocaba ir allí, pues igual. Una guerra siempre es un 5% de ideología y de bandera y de voluntariado, y
95% de desgraciados que están allí porque no pueden estar en otro sitio, pero que si pudieran se marcharían. Lo que es que esta guerra fue muy dura en eso, entonces a quien desertaba hubo mucha disciplina de los dos bandos. Por parte de los republicanos, los comisarios políticos fueron muy crueles con los desertores, y por parte nacional, por parte franquista, también la disciplina militar fue terrible, fue muy dura. Es que, ¿saben? En esta guerra hubo una cosa importante de señalar, que es que mientras que en el bando franquista había una disciplina militar estricta, con un mando único unificado, una jerarquía implacable, criminalmente eficaz, en el bando republicano había muchos bandos. Y si estaban unos a otros, anarquistas contra comunistas, comunistas contra socialistas, socialistas contra anarquistas, se puteaban unos a otros, había una descoordinación, catalanes, vascos. Entonces, la República nunca tuvo la unidad de acción, nunca tuvo la unidad disciplinaria que hubiera necesitado para ganar la guerra. Los comunistas lo intentaron, fue el único, los comunistas hicieron un ejército, una espina dorsal de comunistas que aparecen en mi novela, precisamente, pero ya era tarde. Ya se había perdido ya la ocasión de una república fuerte frente a un bando rebelde, como he dicho, militarmente disciplinado. Y la guerra se perdió por eso. No se perdió por Inglaterra, ni por Francia, ni Alemania, no. La guerra se perdió, la perdió la República, por ser ecuánimes, ¿no? La perdió la República porque la República no fue capaz de oponer al enemigo una maquinaria solidaria, disciplinada y eficaz. Cosa que te habrán contado tus parientes perfectamente, porque realmente es así, es así. El caos absoluto, ¿no? Porque además, bueno, este es otro tema. Tú te has acercado, ya lo dijimos, Perdona, te hago una postilla final. Mi abuelo, que era republicano y después de la guerra fue encarcelado y fue echado de la Marina. Menos mal que no lo fusilaron porque era una familia conocida y bueno, eso lo salvó, pero si no lo habrían fusilado. Pues estuvo en la cárcel y después salió de la cárcel. Mi abuelo me decía que al final de la guerra yo estaba deseando ya que llegaran los nacionales y que se acabara aquel disparate. Eso decía mi abuelo, que era republicano, que acabara aquel disparate. Ese era el sentimiento de la última. Por eso yo elijo este momento para la novela, un momento en el cual ya la República ya sabe que no va a ganar y ya empieza ya a deshacerse en ese disparate. Claro, y además estás en el año 38, es decir, todavía faltan bastantes meses y ya se sabe, ¿no? Porque además estamos ya rebasando un poco el ámbito de este libro, pero no el ámbito de tu obra. Mira, tienes algo que suele provocar, digámoslo así, exabruptos entre los bienpensantes, que ahora tenemos muchos, y es tu manera de entender el mundo militar, ¿sí? Es decir, de ninguna manera es que seas un militarista o que ofrezcas una obra, digámoslo así, vulgarmente épica. Para nada es eso. Al contrario, tienes una visión muy dura, muy cruda y muy real de la guerra. Pero no tienes una visión satanizada de los militares, por decirlo así. Que creo que hay un matiz ahí, ¿no? Mira, los militares tienen virtudes y defectos. Tienen muchas virtudes, muchas. El sacrificio, la disciplina, la lealtad, la solidaridad, son muchas virtudes que cuando están bien mandados son buenas y cuando están mal mandados son malas. Es decir, una maquinaria militar puesta en manos de un canalla es una maquinaria represiva, miserable y criminal. Puesta en manos de un hombre bueno, o de un Estado o de un gobierno bueno, es algo útil, necesario y absolutamente admirable. Pero dicho eso, debo decir algo, que es que, mira, yo, por la vida que llevé, esos 21 años como reportero en Países en Guerra, aprendí unas cuantas cosas, ¿no? Otras las olvidé, pero otras las recuerdo muy bien. Y una de ellas es que el ser humano es un animal donde el bien y el mal no están en absoluto separados. Yo he visto a gente en un mismo día, hablo de Eritrea, del Líbano, de los Balcanes, de El Salvador, de Nicaragua, en un mismo día ser por la mañana héroes y por la tarde ser asesinos. Y he visto a gente hacer cosas maravillosas en un momento y al rato matar, violar, saquear. La misma persona. Entonces, el ser humano es muy cambiante, está sujeto a un montón de impresiones, de impulsos diferentes. La compasión, la lealtad, el amor, la amistad, la bondad se alternan con la crueldad, el egoísmo, la violencia, la depredación. Pero somos nosotros, somos los mismos, ¿no? Entonces, depende del momento, del estímulo exterior, de la compañía, de lo que esté pasando, se impone una o se impone otra.
Pero eso en mis novelas todos están siempre, mis novelas de La Reina del Sur o las otras, siempre están, nunca hay nada claro de bueno o malo, todo se mezcla, todo puede cambiar, ¿no? Y eso en una novela como Línea de Fuego tenía que ser fundamental, ¿no? Tenía que verse claramente que el ser humano es muy, muy complejo y muy poliédrico y que es ridículo adjudicar etiquetas a los... Te pongo un ejemplo, ya que estamos hablando de México, ¿no? México, la conquista de México. Evidentemente, Hernán Cortés lleva allí a unos animales asesinos, sin duda, unas bestias que necesitaban, que querían oro, hacerse ricos, mujeres guapas, venga, gente harta de soportar a curas y a reyes y a ministros en España, se va a América porque dice que América es una aventura estupenda. Eso es indudable, indudable, nadie lo niega. Pero al mismo tiempo esa gente hace una hazaña asombrosa que cambia la historia de la humanidad y esa gente hace que ahora haya universidades en América y tú estamos hablando en español y esa gente hace cosas magníficas. O sea, cuando te lees las cartas, te lees la Nueva España de Velázquez del Castillo, te quedas horrorizado y admirado. ¡Qué hijos de puta! Pero qué tíos más estupendos. O sea, y entonces no hay una línea que separe una cosa de la otra. A eso me refiero. Entonces, el mundo es eso, la vida del ser humano es eso. Entonces, negar la parte oscura o negar la parte luminosa es estúpido. Abordar las dos, intentar comprender las dos, es lo necesario, es lo útil, es lo nutritivo, lo educativo, lo interesante, ¿no? Entonces, yo en mi vida normal, como vi a esos hijos de la chingada o hijos de puta, no decís, bueno, aquí decimos hijos de puta, los he visto hacer de las dos cosas, sé que el ser humano tiene las dos vertientes. Y en mis novelas siempre aflora, siempre esa mirada. Sí, sí, sí. Bueno, y en tu novela y en tus novelas previas. A ver, la saga de Alatriste, por ejemplo, con todos esos veteranos de la guerra en Flandes, que fue otra salvajada, ¿no? No hace falta decirlo, pues también es eso. Es decir, la lealtad, la valentía, la generosidad, el desprendimiento y luego la crueldad y la traición, y etcétera. En los mismos personajes. Lo que pasa... Es el ser humano. Es el ser humano, nada más. Pero no es lo que nos ven. Pero mira, Revolución Mexicana. Ahí la tienes, Revolución Mexicana. O sea, cuando a mí hay cosas que me han emocionado leyendo la ingenua valentía de tanta gente luchando, queriendo que repartan la tierra. Nada maravilloso. Al mismo tiempo, los fusilamientos, las ejecuciones, claro, es que todo, o sea, todo está mezclado. O sea, Pancho Villa, que era un héroe, era un villano. Zapata, que era, cuando Zapata manda a fusilar a fulano, ¿es malo o es bueno? No, son seres humanos actuando en situaciones específicas y donde la vida te va situando, te va sacando una u otra cosa. Entonces, al sumo hay que verlo así, hay que verlo así. Por eso hay que escuchar siempre. Por eso, cuando dicen, no, que no vaya a la universidad fulano, y los alumnos dicen, no, que no hable, que no hable, me parece un error, al contrario. O sea, si mañana viniese Hitler, viniese Stalin, viniese Franco, viniese el mayor canalla del mundo a una universidad, primero hay que escucharlo. Oiga, ¿cómo hizo usted para matar a millones de judíos? ¿Cómo hizo usted para conseguir tal? Cuénteme, porque el mecanismo del mal es muy interesante, que te aprender cómo funciona. Después le escupen, lo matan, lo ejecutan, lo cuelgan, lo expulsan, lo pateas, lo que quieras, lo insultan. Pero primero escucha, primero aprende, comprende. Entonces, el mundo actual, y eso es lo triste, ya no escucha ni siquiera a los malos, ya no escucha, ya silencia. Y eso las redes sociales es muy peligroso. Por eso mi novela es también una pequeña lucha, un pequeño combate contra esa manera de ver la vida en blanco y negro. Y de ver la guerra civil, porque si tú te asomas al mundo de la política española de hoy, que a mí me parece particularmente triste, pero bueno, hay también una instrumentalización, digamos, propagandística de la guerra civil. La hay en el nacionalismo catalán ultramontano que estamos sufriendo hoy en día, la hay en la derecha española, en la ultraderecha como Vox, la hay en las salvajes de izquierda como Podemos. Hay una lectura de la guerra civil bochornosa, yo usaría ese término, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Es un problema, no solamente español, es un problema, digamos, europeo, occidental, también incluye América, problema occidental, pero se da cada vez más, pero en España se da mucho más. Es decir, la clase política que tenemos ahora en el mundo, en general, mira Trump, mira todo, Biden incluso, yo me alegro que haya ganado Biden, pero tampoco Biden es la panacea que vaya a solucionar el mundo, que tampoco es, digamos, maravilloso, no.
Entonces, bueno, ahora ya no hay Churchill, ya no hay De Gaulle, ya no hay eso, ya, ese mundo ha cambiado. Entonces, ahora la clase política, y hablo ya de España, tiene un nivel cultural e intelectual muy bajo, muy pobre. Es gente sin una formación, sin una capacidad intelectual de plantear debates intelectuales de nivel. Entonces, es gente muy bajuna, de muy escaso nivel. Entonces, ¿qué pasa? Como no tienen ideas, no tienen nada argumental que plantear como herramienta ideológica, recurren a clichés baratos, a tweets, a frases simples, a buenos y malos, y para eso la Guerra Civil Española es perfecta. Una república buena, unos rebeldes malos, o al revés, una república miserable, asesina y caótica, y un ejército que va a salvar a España, a la división y a Occidente. Entonces, claro, eso lo compra cualquiera, es muy elemental. Entonces, claro, la Guerra Civil es perfecta porque aporta argumentos muy fáciles para gente de muy escaso discurso nivel intelectual. Y bueno, pues por eso en España, a falta de cabezas pensantes en la política, a falta de desaparecía la generación que realmente tenía unos criterios intelectuales sólidos, ahora hay una generación de analfabetos funcionales que recurren a cualquier elemento fácil para poder plantear, para poder llenar el hueco que su ideología no llena. Y ese es el problema, únicamente. Que bueno, pero es que eso está pasando en todas partes. Pasa en México, pasa en todas lados, en España, en todas partes. O sea, están aquí los analfabetos. Han llegado y están ahí, Los de la demagogia, el populismo, lo fácil es que todos tenemos que ser buenos, es que hay que besarse en la boca, es que el mundo es que la vida es más compleja que eso, ¿no? Pero bueno, como eso la gente lo compra, y después hay otra cosa, claro, el nivel intelectual de los jóvenes españoles, los planes de educación han bajado muchísimo el nivel, la exigencia intelectual. Entonces, claro, los chicos tampoco exigen un discurso elevado, se conforman con lo que hay, y eso está creando una serie de disfunciones, de malentendidos, de ignorancias terribles. Y claro, porque la gente que sabía lo que era la guerra civil ha desaparecido. Pues como el tiempo es corto y la Feria Libro de Guadalajara es estricta con el cronómetro, tendremos que terminar. Yo me limito a felicitarte de nuevo. Espectacular novela. Decir espectacular es como decir nada, pero es que es espectacular en muchos sentidos. Y creo que hay, por fin, la gran novela, en el mejor sentido, de la guerra civil, porque hay muy buena literatura en torno a la guerra civil, pero no había una novela de estas características. Creo que llegó Línea de Fuego ahí. Te agradezco que lo digas. La idea fundamental era eso, es decir, quiero que sepas lo que hizo tu abuelo. Es decir, que no te lo cuenten. Que no te cuente el político, no. Quiero que veas lo que hizo tu abuelo. Quiero que sigas, que veas a tu abuelo en lo bueno y en lo malo, en la crueldad y en la grandeza, en el egoísmo, en todo, no en todo. O sea, esto fue exactamente, te doy mi palabra de honor, esto fue lo que hizo tu abuelo, lo que vivió tu abuelo. Y si eso lo consigo, por eso puedo ir por bien pagado. Aparte, bueno, por eso que el libro lo vean. Claro. Pues muchas gracias, Arturo. Ha sido un placer. Vosotros, un placer como si visito esta vez no estar en México como siempre por estas fechas. Sí, hombre. Yo en Madrid, que siempre estoy por ahí en los fines de año y no hay modo. Pero bueno, ya lo haremos en un futuro. Muchas gracias, Arturo. Un abrazo a mi México. Un abrazo hasta allá.